Imagina que presencias algo que no debería existir. Una luz imposible en el cielo. Un objeto que desafía las leyes de la física. Un encuentro que cambia tu forma de entender la realidad. Decides contarlo. Y entonces ocurre algo aún más inquietante. Días después, hombres vestidos de negro llaman a tu puerta. No se presentan, no sonríen. Saben tu nombre, tu rutina y lo que viste. Y solo te dicen una cosa: olvida lo que ocurrió. Esta escena no pertenece únicamente a la ciencia ficción. Durante décadas, cientos de testigos en todo el mundo han relatado experiencias similares. Personas comunes, campesinos, pilotos, periodistas, policías, que aseguran haber sido visitadas por los llamados hombres de negro poco después de avistamientos ovni o encuentros inexplicables. Y lo más perturbador no es solo su aparición, sino su comportamiento. Los describen como figuras rígidas, con trajes negros impecables, rostros pálidos, miradas vacías y una forma de hablar extraña, casi artificial. No parecen comprender del todo las emociones humanas. A veces hacen preguntas absurdas. A veces cometen errores básicos, como no saber usar objetos cotidianos, y aún así, ejercen una autoridad que resulta imposible de ignorar. ¿Quiénes son realmente? Para algunos, se trata de agentes gubernamentales encargados de silenciar testigos y proteger secretos relacionados con tecnología extraterrestre. Para otros, esa explicación no basta. Demasiados relatos coinciden en detalles inquietantes: su falta de empatía, su forma mecánica de moverse, su aparente desconocimiento de normas sociales básicas, como si imitaran a los humanos, sin serlo del todo. El mito de los hombres de negro no nació con el cine. Mucho antes de Hollywood ya existían informes escritos y grabaciones donde se describía a estas entidades como algo profundamente perturbador. No como villanos caricaturescos, sino como guardianes silenciosos del conocimiento. Prohibido han observadores, han controladores, han presencias que aparecen cuando alguien sabe demasiado. Con el paso del tiempo, la cultura popular transformó esta figura en algo casi cómico. Películas, series y caricaturas los mostraron como agentes simpáticos que borran memorias con un destello de luz. Pero esta versión suavizada contrasta brutalmente con los testimonios originales, donde el miedo es real, profundo y duradero, porque quienes afirman haberlos visto no hablan de humor. Hablan de noches sin dormir, de paranoia, de la sensación de haber sido vigilados durante años, de llamadas extrañas, de autos negros estacionados frente a sus casas, de advertencias que nunca olvidaron. Este video no busca decirte que los hombres de negro existen como una verdad absoluta. Tampoco pretende negar cada testimonio. Lo que haremos es algo más inquietante: examinar el patrón, analizar los relatos, confrontar las teorías y preguntarnos por qué esta figura ha sobrevivido durante más de medio siglo sin desaparecer. Porque si tantas personas, en lugares distintos y épocas diferentes, describen lo mismo, tal vez el verdadero misterio no sea si existen los hombres de negro. Tal vez la pregunta correcta sea: ¿qué es exactamente lo que están protegiendo? El origen del mito. En los primeros encuentros con los hombres de negro, el mito de los hombres de negro no nació en Hollywood ni en la cultura pop moderna. Sus raíces se hunden en los primeros años de la ufología, cuando los avistamientos de objetos voladores no identificados comenzaron a multiplicarse tras la Segunda Guerra Mundial. En ese contexto de tensión, secretos militares y miedo nuclear, surgieron los primeros relatos inquietantes en testigos que, tras ver algo inexplicable, recibían visitas inesperadas. Uno de los casos más citados ocurrió a finales de la década de 1940, poco después del famoso incidente de Roswell. Varios investigadores independientes y civiles afirmaron haber sido contactados por hombres vestidos de negro que parecían saber exactamente qué habían visto y que planeaban contar. No mostraban credenciales claras, pero hablaban con una autoridad incuestionable. Su mensaje era siempre el mismo: no hables de esto. El caso que consolidó el mito ocurrió en 1953, cuando el ufólogo Albert K. Bender, fundador del International Flying Saucer Bureau, aseguró haber sido visitado por 3 hombres vestidos de negro, tras anunciar que había descubierto la verdad sobre los ovnis. Según Bender,
Aquellas figuras no solo lo amenazaron, sino que parecían comunicarse con él de forma casi telepática. Poco después, cerró su organización abruptamente y se negó a volver a hablar del tema durante años. A partir de ese momento, los informes comenzaron a repetirse. Testigos de avistamientos en Estados Unidos, Europa y América Latina describían encuentros sorprendentemente similares. Los hombres aparecían días o semanas después del incidente. Llegaban sin aviso. Vestían trajes negros anticuados, sombreros o corbatas fuera de moda. A veces conducían vehículos oscuros, sin placas visibles. Otras veces simplemente aparecían, como si supieran exactamente dónde encontrar a la persona. Lo inquietante no era solo su vestimenta, sino su comportamiento extraño. Muchos testigos relataron que hablaban con un tono monótono, sin inflexiones emocionales. Hacían preguntas obvias o absurdas. Parecían no comprender expresiones comunes ni gestos humanos básicos. Algunos incluso cometían errores extraños, como confundir objetos cotidianos o no saber cómo beber un vaso de agua. En esos primeros relatos, los hombres de negro no eran presentados como agentes secretos comunes, eran descritos como algo profundamente perturbador, casi antinatural. Para algunos investigadores de la época, esto sugería que no se trataba solo de funcionarios del gobierno, sino de algo mucho más difícil de explicar. Los escépticos argumentan que estos relatos surgieron en un periodo de paranoia colectiva, donde el miedo a la vigilancia y al espionaje estaba en su punto máximo. Según esta visión, los hombres de negro serían una mezcla de agentes reales, imaginación y sugestión. Sin embargo, esta explicación no logra aclarar por qué tantos testimonios coinciden en detalles tan específicos. Incluso entre personas que no se conocían entre sí con el paso de los años. El mito dejó de ser un rumor aislado y se convirtió en una constante dentro de la ufología. Cada nuevo avistamiento importante parecía traer consigo la misma advertencia silenciosa. Y así nació una de las figuras más inquietantes del misterio moderno, uno como héroes, no como villanos, sino como guardianes de un secreto que nadie debería conocer. ¿Quiénes son realmente los hombres de negro? Una vez que el mito de los hombres de negro quedó establecido, la pregunta se volvió inevitable. ¿Quiénes o qué son realmente estas figuras? A lo largo de décadas, investigadores, testigos y teóricos han intentado responderla. Y lejos de aclararse, el misterio solo se ha vuelto más inquietante. La explicación más aceptada, al menos en apariencia, es que los hombres de negro serían agentes gubernamentales, funcionarios vinculados a organismos de inteligencia encargados de proteger secretos militares y tecnológicos relacionados con avistamientos ovni. En plena Guerra Fría, con proyectos secretos desarrollándose en bases como Área 51, esta hipótesis parecía lógica. Silenciar testigos habría sido una prioridad estratégica. Sin embargo, esta teoría comienza a mostrar grietas cuando se analizan los testimonios en detalle. Muchos testigos aseguran que los hombres de negro no se comportaban como agentes entrenados, no mostraban credenciales claras, no seguían protocolos normales de interrogatorio y en lugar de intimidar con fuerza, parecían generar miedo por su sola presencia. Algunos hablaban de forma torpe, repetitiva o excesivamente formal, como si hubieran aprendido el lenguaje humano de manera artificial. Otra teoría sugiere que los hombres de negro podrían ser agentes privados, contratados por corporaciones o grupos de poder interesados en ocultar información sensible. Esta hipótesis explicaría la falta de identificación oficial y la libertad con la que operaban, pero vuelve a chocar con un problema central en su comportamiento extraño. Nada en su forma de actuar encaja con perfiles humanos convencionales, ni siquiera con mercenarios o agentes encubiertos. Es aquí donde las teorías más inquietantes comienzan a surgir. Algunos investigadores creen que los hombres de negro no serían completamente humanos. Testigos han descrito piel excesivamente pálida, movimientos rígidos, ausencia total de emociones y una incomodidad evidente al interactuar con personas, como si imitaran la apariencia humana, pero no entendieran del todo cómo comportarse como tales. Otros van aún más lejos y plantean que podrían tratarse de entidades extraterrestres, híbridos o incluso seres interdimensionales encargados de vigilar que la humanidad no acceda a conocimientos prohibidos antes de tiempo. Según esta visión, los hombres de negro no trabajan para los gobiernos humanos,
sino que los utilizan como fachada. Existe también una hipótesis más abstracta, aunque los hombres de negro no sean individuos concretos, sino una manifestación recurrente, un fenómeno que adopta siempre la misma forma, porque esa imagen resulta efectiva para generar miedo y obediencia, algo así como un arquetipo moderno del vigilante invisible. Lo que hace que estas teorías persistan no es solo la imaginación, sino la coherencia de los relatos. Personas de distintos países, épocas y contextos describen encuentros sorprendentemente similares, sin haber tenido contacto entre sí en la misma vestimenta. La misma actitud en las mismas advertencias. Y aquí aparece una posibilidad aún más perturbadora. Tal vez los hombres de negro no necesitan ser reales en el sentido tradicional. Tal vez su función es recordarle a quien sabe demasiado que hay límites que no deben cruzarse, sean agentes humanos, entidades no humanas o algo imposible de clasificar. Los hombres de negro cumplen siempre el mismo rol, aparecen cuando el conocimiento se vuelve peligroso y desaparecen cuando el silencio está garantizado. Apariencia inquietante en trajes, comportamiento y rasgos extraños cuando los testigos describen a los hombres de negro. Hay algo que se repite una y otra vez con una precisión inquietante. No importa el país, la década o el contexto del avistamiento, su apariencia es casi idéntica. Esta uniformidad es, en sí misma, uno de los mayores misterios. Los relatos coinciden en que visten trajes negros impecables, a menudo anticuados, como sacados de otra época, camisas blancas perfectamente planchadas, corbatas oscuras y zapatos relucientes. En muchos casos, llevan sombreros negros de ala corta, incluso en situaciones donde no tendría sentido. Su vestimenta parece más un disfraz que ropa cotidiana, como si alguien hubiera intentado recrear cómo se viste un agente basándose en una idea superficial. Pero lo realmente perturbador no es lo que llevan puesto, sino cómo lo llevan. Los hombres de negro suelen moverse de forma rígida, con gestos mínimos y calculados. No expresan emociones visibles, no sonríen, no muestran sorpresa ni enfado. Sus rostros son descritos como inexpresivos, casi artificiales. Algunos testigos afirman que su piel parecía anormalmente pálida, con una textura extraña, como si no reaccionara bien a la luz. El contacto visual es otro elemento recurrente. Muchos aseguran que su mirada resulta incómoda, difícil de sostener, como si estuvieran observando sin realmente ver. Otros describen ojos excesivamente brillantes o totalmente oscuros, aunque este detalle varía y podría estar influido por el miedo del momento. Su forma de hablar también genera inquietud. Utilizan frases cortas, formales y a veces mal construidas. Hacen preguntas obvias o ilógicas. En algunos casos, repiten palabras de manera mecánica, como si no comprendieran del todo su significado. Hay relatos de hombres de negro que parecían no entender expresiones simples o que reaccionaban con confusión ante gestos humanos básicos, como una risa o una muestra de sorpresa. Existen incluso testimonios donde estos individuos muestran desconocimiento de objetos cotidianos. Testigos que relatan cómo parecían no saber usar un bolígrafo, beber de un vaso o reaccionar ante sonidos comunes. Estos detalles han llevado a muchos investigadores a cuestionar seriamente si se trata de seres humanos normales. Otro rasgo inquietante es su presencia intimidante. Pese a la ausencia de amenazas directas, no levantan la voz, no gritan, no necesitan hacerlo. La autoridad que emanan parece automática, como si el cuerpo reaccionara antes que la mente. Muchos testigos admiten haber obedecido sin saber por qué. Los escépticos explican estos relatos como exageraciones provocadas por el miedo, la sugestión y la expectativa. En una situación de estrés, la mente puede distorsionar la percepción. Sin embargo, esta explicación no logra justificar por qué los mismos detalles se repiten durante más de 70 años. Porque si se tratara solo de agentes humanos, sería lógico encontrar diferencias en estilos distintos, actitudes variadas, errores inconsistentes. Pero en el caso de los hombres de negro, la imagen es siempre la misma. Y eso lleva a una pregunta inquietante. ¿Por qué algo que se supone secreto y discreto es tan perfectamente reconocible? Tal vez la apariencia de los hombres de negro
no busca pasar desapercibida. Tal vez busca ser recordada. Visitas tras avistamientos ovni en el patrón que se repite. Uno de los aspectos más inquietantes del mito de los hombres de negro no es su apariencia ni su comportamiento extraño, sino el momento exacto en el que aparecen. Según cientos de testimonios recopilados durante décadas, estas visitas no ocurren al azar. Siguen un patrón claro, repetido una y otra vez, aparecen poco después de un avistamiento ovni o de una experiencia inexplicable. El relato suele comenzar de la misma forma. Una persona presencia algo extraño en el cielo, en una luz que se mueve de forma imposible. Un objeto silencioso que acelera sin explicación. Una nave con maniobras que desafían la física conocida. A veces el testigo toma fotografías, graba video o simplemente se lo cuenta a alguien cercano. Y es entonces cuando ocurre lo inesperado. Días, horas o incluso semanas después, los hombres de negro llegan, no anuncian su visita con anticipación, simplemente aparecen en la puerta del testigo, lo llaman por su nombre completo y demuestran saber detalles íntimos de su vida, en dónde trabaja, con quién vive, a quién le contó lo que vio. Este conocimiento previo es lo que provoca el primer impacto psicológico. No están investigando, ya saben, las advertencias suelen ser ambiguas, pero efectivas. No siempre amenazan de forma directa. A veces basta una frase fría, no es conveniente que hables de esto o podrías tener problemas si continúas. En otros casos, las advertencias se vuelven más personales, insinuando consecuencias laborales, familiares o legales. El mensaje es, claro, en el silencio, es la única opción segura. Lo más perturbador es que este patrón se repite incluso cuando los testigos no han contactado a autoridades ni a medios de comunicación. Algunas personas afirman que solo comentaron su experiencia con un familiar o la anotaron en un diario privado, y aún así recibieron la visita. Esto ha llevado a muchos investigadores a preguntarse cómo los hombres de negro obtienen esa información. Desde una perspectiva racional, se plantea que podrían existir redes de vigilancia, intercepciones de comunicaciones o filtraciones dentro de grupos de investigación ufológica, pero esta explicación no siempre encaja, especialmente en casos antiguos, ocurridos décadas antes de la tecnología de monitoreo actual. Otro detalle inquietante es que, tras la visita, muchos testigos cambian radicalmente su comportamiento. Algunos dejan de hablar del tema por completo. Otros destruyen pruebas, cancelan entrevistas o abandonan investigaciones en curso. En casos extremos, personas activas en la ufología desaparecen del panorama público sin explicación clara. Los escépticos argumentan que este patrón puede explicarse por miedo, sugestión o presión social. Un testigo vulnerable, tras vivir una experiencia intensa, podría interpretar cualquier visita oficial o casual como algo amenazante. Pero esta explicación vuelve a fallar cuando se comparan relatos entre personas que nunca se conocieron y que describen la misma secuencia de eventos. Primero, el avistamiento, luego, la visita. Después, el silencio. Si los hombres de negro no existieran, ¿por qué tantas historias seguirían este mismo guión durante más de medio siglo? Tal vez el verdadero misterio no sea quiénes son, sino cómo saben exactamente cuándo aparecer. Amenazas, advertencias y silenciamiento de testigos cuando los hombres de negro aparecen. Rara vez lo hacen para conversar. Su objetivo no es investigar, ni aclarar, ni comprender lo ocurrido. Su misión es una sola, en el silencio. Y para lograrlo, utilizan métodos que no siempre son violentos, pero sí profundamente efectivos. Muchos testigos coinciden en que las amenazas no suelen ser explícitas. No levantan la voz, no muestran armas, no hacen promesas directas de daño físico. En lugar de eso, recurren a advertencias frías y calculadas, diseñadas para sembrar miedo a largo plazo. Frases como «No es bueno para usted continuar con esto» o «Hay consecuencias que no desea enfrentar» aparecen una y otra vez en los relatos. Lo inquietante es que estas advertencias suelen ir acompañadas de información personal. Los hombres de negro saben dónde trabaja el testigo, los nombres de sus familiares, sus rutinas diarias. En algunos casos, mencionan detalles íntimos que nadie fuera del círculo cercano debería conocer. Este conocimiento convierte una simple conversación en una amenaza silenciosa. No hace falta decir, «te vigilamos», cuando ya está claro. Algunos testigos afirman que,
Tras la visita, comenzaron a experimentar presiones indirectas, pérdida repentina de empleo, problemas legales inesperados, llamadas anónimas, vehículos sospechosos cerca de sus casas. Nada lo suficientemente grave como para denunciar formalmente, pero sí lo bastante constante como para generar paranoia y desgaste emocional. En otros casos, el silenciamiento fue aún más efectivo, el miedo psicológico. Personas que, tras el encuentro, desarrollaron ansiedad severa, insomnio o un temor persistente a ser observadas. Algunos destruyeron fotografías, grabaciones o notas relacionadas con el avistamiento. Otros se retiraron por completo de la investigación ufológica, desapareciendo sin explicación del ámbito público. Un patrón especialmente inquietante es el de los investigadores independientes, ufólogos, periodistas o escritores que, tras anunciar avances importantes, abandonaron súbitamente sus trabajos. Algunos ofrecieron explicaciones vagas, otros nunca volvieron a hablar del tema. En más de una ocasión, colegas cercanos notaron un cambio radical en su personalidad tras una supuesta visita. Los escépticos sostienen que estos comportamientos pueden explicarse por presión social, estrés o autosugestión. Investigar Hafnes conlleva burlas, descrédito y aislamiento, y no todos están preparados para soportarlo. Sin embargo, esta explicación no logra cubrir los casos donde las advertencias fueron demasiado específicas, demasiado personales y demasiado coincidentes entre sí. Otro detalle perturbador es que los hombres de negro no siempre exigen silencio absoluto. En algunos relatos permiten que el testigo hable, pero solo hasta cierto punto, como si existiera una línea invisible que no debe cruzarse. Cuando esa línea se acerca, la visita ocurre. Esto ha llevado a algunos investigadores a pensar que el objetivo no es borrar toda información, sino controlar la narrativa, permitir rumores, pero evitar certezas, dejar que el misterio exista, pero sin pruebas concluyentes. Y si eso es cierto, entonces el mayor éxito de los hombres de negro no es el miedo que provocan, sino el silencio que logran sin necesidad de violencia. Porque cuando alguien sabe demasiado y decide callar, el secreto queda protegido. Comportamiento no humano en fallos sociales y lenguaje extraño. Si hay algo que convierte a los hombres de negro en una figura verdaderamente perturbadora, no son solo sus amenazas ni su apariencia, sino la forma en que se comportan. Muchos testigos coinciden en que, durante el encuentro, algo no encaja. No es miedo normal. Es la sensación de estar frente a alguien que no comprende del todo cómo funciona un ser humano. Uno de los detalles más repetidos es su incapacidad para manejar interacciones sociales básicas. No responden de forma natural a bromas, emociones o reacciones espontáneas. Cuando una persona muestra nerviosismo, sorpresa o enfado, los hombres de negro no reaccionan con empatía ni incomodidad. Simplemente observan, como si estuvieran analizando una respuesta esperada que no ocurrió. Su lenguaje refuerza esta extrañeza. Muchos hablan de una forma rígida, excesivamente formal o directamente incorrecta. Usan frases mal estructuradas, repiten palabras innecesarias o parecen no comprender expresiones comunes. Hay testimonios donde preguntan cosas absurdas, como si necesitaran confirmar conceptos básicos, aunque es una familia, ¿por qué alguien sonríe? ¿O qué significa tener miedo? En algunos encuentros, los testigos notaron pausas anormales al hablar, como si los hombres de negro necesitaran tiempo para procesar cada frase. Otros relatan que sus respuestas parecían ensayadas, mecánicas, sin fluidez. Incluso hay informes donde dos de ellos repetían exactamente las mismas palabras, en el mismo tono, como si compartieran un guión. El comportamiento físico también resulta inquietante. Movimientos torpes o demasiado controlados. Gestos mínimos, casi inexistentes. Caminar rígido, sin balance natural de brazos. Algunos testigos afirman que parecían no parpadear, o hacerlo de forma irregular. Detalles pequeños, pero suficientes para activar una alarma instintiva. Existen relatos aún más perturbadores. Personas que aseguran haber visto a los hombres de negro confundidos por objetos cotidianos. No saber cómo sentarse correctamente. Mirar fijamente un teléfono como si fuera algo desconocido. Sostener una taza sin beber
observando el líquido con curiosidad inexplicable. Estos episodios han alimentado la idea de que no se trata de humanos normales. Los escépticos sostienen que estos comportamientos podrían ser el resultado de actuaciones deliberadas para intimidar o desestabilizar psicológicamente al testigo. Un interrogador que actúa de forma extraña puede generar incomodidad y miedo sin necesidad de amenazas directas. Es una técnica conocida de manipulación. Pero esta explicación vuelve a chocar con un problema recurrente: la consistencia global del fenómeno. Personas de distintos países, épocas y culturas describen los mismos errores sociales, las mismas frases extrañas y la misma sensación de algo no humano. No parece una técnica improvisada, sino un patrón profundamente arraigado. Para algunos investigadores, esto sugiere una posibilidad inquietante: que los hombres de negro no estén actuando, sino aprendiendo, observando, corrigiendo errores, mejorando con el tiempo, pero sin llegar nunca a ser completamente humanos. Si esto fuera cierto, el verdadero horror no sería que existan, sino que estén intentando pasar desapercibidos, porque nada resulta más perturbador que enfrentarse a algo que se parece a nosotros. Pero claramente no lo es. Conexión con el gobierno, la CIA y proyectos secretos. Una de las preguntas más persistentes sobre los hombres de negro es si realmente están vinculados a estructuras oficiales de poder. Durante décadas, muchos testigos asumieron que se trataba de agentes del gobierno estadounidense, posiblemente relacionados con la CIA, el FBI o unidades militares secretas, encargadas de proteger información sensible sobre fenómenos aéreos no identificados. Esta hipótesis no surge de la nada. Tras la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos desarrolló una enorme red de proyectos clasificados relacionados con aeronáutica, armamento y vigilancia. Programas como Project Blue Book, oficialmente creados para investigar avistamientos ovni, demostraron que el gobierno sí estaba interesado, al menos públicamente, en recopilar información sobre estos fenómenos. En ese contexto, la idea de agentes dedicados a silenciar testigos parecía razonable. Sin embargo, cuando se comparan los testimonios sobre los hombres de negro con el comportamiento típico de agencias de inteligencia, surgen inconsistencias importantes. Los verdaderos agentes suelen identificarse, seguir protocolos claros y evitar llamar la atención. Los hombres de negro, en cambio, no muestran credenciales, actúan de forma errática y, paradójicamente, resultan demasiado visibles para una operación que debería ser discreta. Aún así, algunos investigadores creen que los hombres de negro podrían pertenecer a programas no reconocidos, conocidos como Black Projects, operaciones tan secretas que ni siquiera aparecen en los registros oficiales, donde los agentes operan sin supervisión pública ni responsabilidad legal. Esto explicaría su libertad de acción, su autoridad implícita y la ausencia de documentación. Otra teoría sugiere que no son agentes en el sentido clásico, sino intermediarios, figuras que actúan entre el poder oficial y algo que permanece oculto. Según esta visión, los gobiernos no controlarían completamente el fenómeno ovni, sino que colaborarían, voluntaria o forzadamente, con entidades o inteligencias no humanas. Los hombres de negro serían los mensajeros, no los jefes. También existe la posibilidad de que se trate de una fachada deliberada, que los hombres de negro adopten la imagen de agentes gubernamentales porque esa figura genera obediencia inmediata. La autoridad del Estado es un símbolo poderoso, y utilizarlo como máscara permitiría controlar testigos sin necesidad de explicar nada más. Curiosamente, ningún organismo oficial ha reconocido jamás la existencia de los hombres de negro. Cada vez que se les menciona, la respuesta es el silencio o la negación absoluta. Y ese silencio, para muchos, resulta más inquietante que una explicación directa. Porque si no existen, ¿por qué nunca se investiga seriamente el fenómeno? Y si existen, ¿por qué nadie asume la responsabilidad? Algunos analistas proponen una explicación aún más perturbadora: que los hombres de negro no pertenezcan a ningún gobierno actual, sino a una estructura paralela de poder, una organización antigua que opera al margen de los estados protegiendo secretos que trascienden fronteras y épocas. Si esto fuera cierto, los gobiernos no serían los controladores del fenómeno, sino parte del sistema de encubrimiento. Y entonces, la pregunta deja de ser si los hombres de negro trabajan para el gobierno. La verdadera pregunta es:
¿Para quién trabaja realmente el gobierno cuando el tema es extraterrestre?